Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, como ya habrán visto en el título, tenemos una bomba, una noticia que dando mucho de copyright hablar y que involucra a dos de nuestros actores turcos queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Su es prepurrense porque vamos a analizar a fondo CEU superíndice 3 según algunas fuentes, las decisiones y el rumbo que ha tomado Can Yaman podrán estar impactando, incluso, dicen algunos, destruyendo el futuro profesional de Demet Özdemir. Antes de que empecemos con toda esta copyright mica, quiero recordarles que aquí en el canal les traemos la información superíndice 3 es fresca, pero siempre desde el respeto y la objetividad. Recuerden que estos son especulaciones, análisis y sobre todo, opiniones que vamos a comentar juntos. Y por supuesto, antes de continuar, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos todo el drama, el romance y los chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que sin preámbulos vamos a sumergirnos en esta bomba. Todos recordamos con cariño más menos o la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir en la exitosísima serie Erkenci Kuaypu Jaro Madrugador. Esa serie no solo los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, sino que también copyright cruz superíndice 3 una legiu superíndice 3 de fans que son más menos avan con verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La verdad es que su conexión superíndice 3 era palpable, su actuación superíndice 3 era magnífica y su carisma individual, combinado, era simplemente explosivo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente de la ficción superíndice 3N. Y aquí, mis amores, la cosa se pone interesante. Después copyright de Erkenci Kuay, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman decidió superíndice 3 probar suerte en el mercado italiano, protagonizando series y convirtió copyright 2 en un verdadero ídolo de masas en Italia. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, participando en diversas producciones, algunas con SU con diéresis copyright cito que otras. Y aquí es donde empieza la controversia, mis chismosos. No es solo una cuestión superíndice 3N de caminos separados, es una cuestión superíndice 3N de estrategia, de percepción superíndice 3N y de CEU superíndice 3 las decisiones de uno pueden impactar, que copyright rase o no, en la carrera del otro. Se dice que la decisión superíndice 3N de Can Yaman de alejarse del mercado turco, y especialmente de no volver a trabajar con Demet Özdemir, ha afectado indirectamente la trayectoria profesional de ella. ¿Por qué copyright? Pues, según algunos analistas y fans, la química y la combinación superíndice 3N de talentos de ambos eran tan únicas que Demet, sin Can, ha perdido parte de ese brillo especial que la caracterizaba. Es como si les hubieran quitado la salsa secreta a unas papas fritas deliciosas. Pueden seguir siendo papas fritas, pero ya no tienen ese algo que las haga irresistibles. No me malinterpreten, Demet Özdemir es una actriz talentosísima por derecho propio. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles y ha cosechado con diéresis copyright hitos individuales. Pero seamos honestos, mis queridos, ¿cuántas de esas producciones han alcanzado el mismo nivel de fanatismo global que Erkenci Kuay? La respuesta es lamentablemente pocas. Y es aquí donde se plantea la pregunta clave, ¿dependo el con diéresis copyright cito de Demet en gran medida de la presencia de Can, o era una combinación superíndice 3N de factores que al separarse simplemente se disiparon? Yo diría que es una mezcla de ambas cosas, mis amores. El talento de Demet es innegable, pero la dinámica con Can fue un catalizador que elevó superíndice 3 su popularidad a niveles copyright ricos. Algunos argumentan que la industria turca, como muchas otras, tiende a encasillar a los actores en ciertos roles o parejas. El público a menudo se acostumbra a ver a ciertas parejas en la pantalla y espera de lo mismo. En el caso de Can y Demet, la expectación superíndice 3N era enorme, y la falta de una nueva colaboración superíndice 3N ha decepcionado a muchos fans, lo que podría haber influido en la recepción superíndice 3N de los proyectos individuales de Demet. Imaginen que son adictos a un chocolate en particular y de repente dejan de venderlo. Por que prueben otros chocolates, ninguno les sabe igual. Pero aquí no acaba la cosa, mis chismosos. También copyright se rumorea que la relación superíndice 3N entre Can y Demet, fuera de la pantalla,
no terminu superíndice 3 de la mejor manera. Oh su. Prepu, rense para el drama. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente, se habla de celos profesionales, diferencias creativas y hasta de problemas personales que habrán dificultado, si no imposibilitado, una nueva colaboración superíndice 3N. Uy. Si esto fuera cierto, la decisión superíndice 3N de Can de no volver a trabajar con Demet podrá tener un trasfondo mucho ese personal y complejo de lo que imaginamos. Podrá ser que no solo se trate de decisiones profesionales, sino también copyright N de sentimientos heridos y de egos enfrentados. Ahora bien, también copyright N es importante considerar el contexto general de la industria turca. La competencia es feroz, hay una gran cantidad de actores talentosos buscando oportunidades y las tendencias cambian constantemente. Demet Özdemir, al igual que otros actores, se enfrenta a estos desafíos y debe adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado. Tal vez el hecho de que sus proyectos recientes no hayan tenido el mismo impacto que Erkenci no se deba necesariamente a la ausencia de Can Yaman, sino a otros factores como la calidad de los guiones, la dirección superíndice 3N, la competencia de otras producciones o simplemente el gusto del público que evoluciona con el tiempo. Es como si Demet estuviera compitiendo en una carrera de autos donde todos los DMU-S tienen turbos y ella tiene un coche normal. A DMU-S, la carrera de Can Yaman también copyright N ha tenido sus altibajos. Si bien ha logrado un gran con diéresis copyright sito en Italia, algunos críticos han cuestionado sus elecciones profesionales y su enfoque en la imagen pública. También copyright N se ha visto envuelto en algunas copyright micas por comentarios y actitudes que han generado controversia en las redes sociales. Esto demuestra que el camino hacia el con diéresis copyright sito no siempre es lineal y que incluso los actores S populares pueden enfrentar obstáculos y desafíos. No todo es glamour y alfombras rojas, mis amores. Incluso las estrellas S brillantes tienen sus momentos de oscuridad. Volviendo al tema de Demet, es importante destacar que ella ha seguido trabajando arduamente, explorando diferentes copyright neros y colaborando con otros actores talentosos. Ha participado en comedias románticas, dramas y hasta en proyectos S arriesgados que demuestran su deseo de crecer como actriz y de no quedarse estancada en un solo tipo de personaje. Sin embargo, la sombra de Erkenci y la expectativa de una reunión superíndice 3N con Can Yaman siempre han estado presentes, generando una presión superíndice 3N adicional sobre sus hombros. Es como si tuviera que cargar con una mochila llena de expectativas cada vez que pisa un set de filmación superíndice 3N. Algunos fans incluso sueu más menos han con que algún dúa, Can y Demet vuelvan a trabajar juntos, ya sea en una serie, una película o incluso una obra de teatro. Creen que su química es demasiado valiosa para desperdiciarla y que su reunión superíndice 3N será un evento mediático de gran magnitud que generará un impacto positivo en sus carreras. Será como si los Beatles se reunieran después copyright S de aún más menos os de separación superíndice 3N. El mundo entero enloquecerá. Sin embargo, hasta el momento, no hay indicios de que esto vaya a suceder en el futuro cercano. De hecho, ambos actores parecen estar enfocados en sus propios proyectos y en explorar nuevas oportunidades. Can Yaman ha manifestado su deseo de seguir trabajando en Italia y de expandir su carrera a otros mercados internacionales. Demet Özdemir, por su parte, continúa apostando por producciones turcas y busca consolidar su posición superíndice 3N como una de las actrices S importantes de su país. Es como si cada uno estuviera construyendo su propio imperio en diferentes territorios. Pero mis chismosos, aquí es donde debemos profundizar un poco S. No se trata solo de que Can es tu copyright en Italia y Demet en Turquía. Se trata de CEU superíndice 3 la imagen de Can se ha transformado y CEU superíndice 3 eso, a su vez, afecta la percepción superíndice 3N del público sobre Demet. Can ha cultivado una imagen de chico malo, de seductor internacional, que puede que no encaje con la imagen S pura y romántica que el público tenua de Demet después copyright S de Erkenci. Es como si uno se hubiera convertido en un rockstar y la otra en una princesa de cuento de hadas. Además, no podemos ignorar el poder de las redes sociales en todo esto. Los fans de Can y Demet son muy activos en plataformas como Twitter e Instagram, y a menudo expresan sus opiniones de forma muy apasionada. Algunos fans apoyan incondicionalmente a Demet, mientras que otros la critican por no haber alcanzado el mismo nivel de con diéresis copyright sito que Can.
Y por supuesto estuve en los fans que siguen show más menos ando con una reconciliación superíndice 3n entre ambos y que ven cada publicación superíndice 3n en redes sociales como una posible pista de que alguene dúa volveru, n a estar juntos. Es un verdadero circo medio tico, mis amores. Entonces podemos realmente decir que Can Yaman estu destruyendo el futuro de Demet Özdemir. Alto au. No nos dejemos llevar por el dramatismo. Probablemente no. Es una afirmación superíndice 3n demasiado exagerada y simplista. La carrera de un actor es multifacu copyrightica y depende de muchos factores, no solo de la presencia o ausencia de un determinado compound más menos cero de reparto. Demet Özdemir tiene el talento, la dedicación superíndice 3n y el carisma necesarios para seguir cosechando con diéresis copyrightsitos y para construir una carrera su superíndice 3 lida y duradera, independientemente de lo que haga o deje de hacer Can Yaman. Ella es como un ave fu copyright nix, capaz de resurgir de sus propias cenizas. Lo que es cierto es que la dinámica entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de él. A pantalla ha generado una gran expectación superíndice 3n y ha influido en la percepción superíndice 3n que el público tiene de ambos. La falta de una nueva colaboración superíndice 3n ha decepcionado a muchos fans y ha generado especulaciones sobre las razones de true S de esta decisión superíndice 3n. Pero al final del dúa son ellos quienes tienen el control de sus propias carreras y quienes deciden qué copyright proyectos quieren aceptar y con qué copyright n quieren trabajar. Son los capitanes de su propio barco. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de CEU superíndice 3 molas dinámicas en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y a menudo impredecibles. La química innegable entre dos actores puede generar un con diéresis copyright sito arrollador, pero también copyright n puede crear expectativas difíciles de cumplir y presiones adicionales sobre sus carreras individuales. Al final cada uno debe tomar sus propias decisiones y seguir su propio camino, buscando el con diéresis copyright sito y la felicidad en sus propios tu copyright términos. Es como un baile de mus caras donde todos intentan encontrar su propio ritmo. Y bien, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la situación superíndice 3n de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que estos son solo especulaciones y opiniones, así que los invito a dejar sus propios comentarios y a compartir sus puntos de vista sobre este tema. ¿Creen que la ausencia de Can Yaman ha afectado la carrera de Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? ¿Piensan que deberían dejar a True es el pasado y enfocarse en el futuro? Los leo en los comentarios. Me encanta saber qué copyright piensan y poder debatir con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que aquí en el canal les traemos las últimas noticias, los chismes jugosos y los análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Y recuerden, la vida es como una novela turca, llena de drama, pasión superíndice 3n y giros inesperados. Así que prepúrense para el superíndice 3º capítulo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao. Y recuerden, sean felices y chismosos.